Hola, buenos días, buenas tardes a todos los que nos ven en este momento. Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contenta de tener hoy un invitado muy especial con mucha experiencia en el tema reputacional y de comunicaciones. Tenemos hoy a Camilo Granada, consultor muy conocido en el mundo de empresarial y político. Fue consejero de comunicaciones del presidente Santos. Hace unos cuantos años fuiste el fundador de Gravitas, una agencia muy tradicional aquí de comunicaciones en Colombia. Fue asesor político del secretario general de la OEA y ha sido investigador del Banco Mundial, de Desarrollo, consejero también durante el gobierno Gaviria, economista, politólogo y especializado en administración pública. Entonces, Camilo, muchas gracias por estar aquí en Al Centro, en este tanque de pensamiento en donde hablamos, damos ideas, proponemos y pues gracias por gracias por aceptar mi invitación. No, Carolina, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy encantado de estar con ustedes hoy. Saludos a toda la audiencia. Chévere, súper. Bueno, pues estamos hablando de un tema muy de moda, tal vez que antes lo teníamos, el tema reputacional, pero ahora con este tema, antes de estar al aire, estábamos hablando que ahora pues la vida es por Zoom, digital, y se ha movido esta cuarta revolución industrial que venía ya gestándose con muchos cambios, pero pandemia creo que aceleró todo. ¿Cómo ves tú y cómo se gestiona hoy la reputación de una empresa? Hablemos primero de empresas privadas, en la era digital. ¿Cómo la ves tú? Bueno, yo creo que es importante partir de la base de que la reputación sigue siendo la misma y hay que entender claramente qué es la reputación. Y la reputación es lo que piensan mis audiencias, mis clientes, mis empleados, mis proveedores, los reguladores y los consumidores y otros grupos de interés acerca de quién soy yo, qué hago y sobre todo cómo y por qué lo hago. Y eso es importante y arranco por el final. Hoy en día la reputación de las empresas está basada sobre todo en el por qué, o sea, cuál es el motivo, cuál es la fuerza que inspira a la empresa y en el cómo lo hago. El respeto por las normas ambientales, por las normas laborales, por el buen trato, por el respeto a la diferencia, por la inclusión, por la transparencia. Entonces, ese es cómo son fundamentales en la gestión y en la construcción de reputación. Entonces, esos elementos son los que cada vez se han vuelto más predominantes y en la era digital precisamente han tomado más fuerza esos elementos. Ahora, el otro parte fundamental de lo que ha cambiado con la era digital es que las redes sociales y el mundo digital le ha dado voz a todos esos grupos de interés. Hoy en día cualquier consumidor puede quejarse a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, por WhatsApp, se queja pone y habla abiertamente de cómo es su experiencia como consumidor con una empresa determinada, con los servicios que esa empresa le presta. Lo mismo pasa con los mismos empleados, con los reguladores, con las ONGs y los grupos de interés que pueden evaluar y criticar de manera pública muy fácilmente cómo actúa una empresa y por lo tanto va a construir o desgastar su reputación. Entonces, en la era digital, el gran cambio es que esa reputación está mucho más, es evidente, se ha evidenciado que la reputación surge de los otros, no de mí. Surge de cómo logro yo comunicarme con los otros, por supuesto, pero sobre todo, cuál es lo que piensan, qué es lo que piensan y cómo me ven a mí esos terceros que están por fuera de mi organización. Entonces, eso ha llevado a que antes hacíamos muchas encuestas, por ejemplo, hacíamos grupos focales para entender cómo nos estaban viendo. Hoy en día tenemos un termómetro adicional muy fuerte, muy ácido, si se quiere, que son las redes sociales. Pero entonces ahí se convirtieron las redes sociales como en un instrumento más para medir la reputación o como un canal
para poder estar monitoreando la reputación que antes no teníamos, ¿verdad? Exacto, es totalmente cierto, Carolina. Lo que hacen las redes sociales, y así es como lo debe entender una empresa, es que es un canal de contacto permanente y la comunicación siempre es un proceso de doble vía. Entonces, las redes sociales tienen ese factor maravilloso, a pesar de todas las dificultades que tienen, que abre esos canales de comunicación directo con un amplio espectro, otra vez de consumidores, de grupos de interés, de reguladores, de políticos, de proveedores, y eso le da a las empresas una herramienta muy útil para escuchar primero a sus audiencias, entender qué es lo que está pasando y eventualmente poder comunicar proactivamente acerca otra vez de no solamente qué hace, sino cómo y para qué lo hace. Ok. Entonces ahí es que lo que estás diciendo es muy interesante porque entonces ahora las empresas, se podría decir coloquialmente, le tienen que parar más bolas a la reputación. Ahora a raíz de estos canales que son mucho más directos y que yo como consumidora o como cuando me dan un servicio puedo estar tan directo que antes no lo tenía. Ahora las empresas tienen que estar, tú decías que es la misma reputación, pero tienen que estar más pendientes, más cuidadosas o es lo mismo igual. Sí, yo creo que la reputación ha venido tomando una fuerza cada vez más importante, incluso antes de la revolución digital y de la revolución de las redes sociales, porque cada vez más consumidores y ciudadanos toman decisiones respecto de un poco cómo perciben en su conjunto a la empresa que produce perdón la redundancia, el producto o el servicio, y no solamente la calidad del producto mismo o del servicio mismo. Entonces, la reputación es claro que ha tomado una importancia enorme en la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas. Y ahora con la era digital, lo que pasa es que todo, como toda la era digital, se ha acelerado y se ha amplificado. Entonces, cada vez que, como el ciudadano tiene cada vez más su voz propia y la puede amplificar y proyectar a través de las redes sociales, pues un elemento que afecta a la reputación de una empresa no es solamente la experiencia de un individuo que va y se queja y sale furioso porque la empresa no le prestó el servicio correcto y entonces decide no volver a comprar servicios de esa empresa y hablar mal con su familia del tema, sino que hace un post en Facebook o en Twitter y eso hace un efecto de bola de nieve. Entonces, los impactos reputacionales de los problemas de relacionamiento y ruptura de confianza, que es un elemento fundamental de la reputación, de construcción de confianza para crear reputación y ruptura de confianza para destruir reputación. Esas rupturas de confianza se amplifican mucho más y mucho más rápido a través de la era digital. De acuerdo, y clarísimo, ese tema de la confianza es clave en el tema reputacional y ahí haciendo un cambio a una segunda pregunta sobre el sector público, porque también pues estamos en una democracia, estamos en el siglo XXI y ahí hay una reputación también en este sector, en los gobiernos, en los partidos políticos. ¿Cómo ves ese manejo de la reputación desde lo público en la era digital? Pasa un poco lo mismo, lo que pasa es que la reputación del sector público, de las entidades del sector público, de los gobernantes, de los políticos, está cruzada por las simpatías ideológicas y por las militancias. Claro. Entonces, tenemos que separar un poquito en el sector público lo que es, digamos, el funcionamiento, si se quiere, corporativo del Estado como entidades públicas y del comportamiento de los políticos y los dirigentes de esas mismas instituciones. Están muy entrelazados, pero son distintos. Entonces, en cuanto a las entidades públicas, la relación de reputación es muy similar a la de una empresa privada. Está basada otra vez en la confianza, en el entendimiento de esas audiencias de para qué es que existo y cómo estoy cumpliendo mi propósito. Y obviamente de la evaluación de
qué tan bien lo estoy haciendo y qué tanto estoy cumpliendo mi propósito. Entonces, esos elementos son muy importantes y hay que decir que efectivamente hoy en día, digamos que la prueba ácida de la reputación es más exigente para las entidades públicas que para las empresas, porque yo, con toda razón como ciudadano, estoy en derecho de exigirle más a una entidad que está creada para servirme a mí y no puede tener, no debería tener, no debe tener un fin ulterior distinto al de servirme a mí como ciudadano, como si lo puede tener eventualmente una empresa que es, pues, generar ingresos, generar beneficios para sus accionistas, etcétera, etcétera. Entonces, la exigencia de construir confianza y proteger la confianza es aún más alta para las entidades públicas que para las entidades del sector privado. Ahora, en cuanto a los políticos y los dirigentes de esas entidades, lo más importante hoy en día es el para qué y el por qué. Okay. Porque obviamente la sospecha y el deterioro en general de la reputación y de la credibilidad de los políticos en las últimas décadas, pero que se ha acelerado en los últimos 15 años, no solamente en Colombia, sino en el mundo, hacen que haya una exigencia aún mayor de demostrar que mis intenciones son correctas como líder político. Hay una sospecha de entrada de que si soy político no soy confiable. Entonces, el trabajo de construcción de reputación de un político es un trabajo mucho más arduo y mucho más frágil porque está sujeto no solamente a esa desconfianza innata del ciudadano creciente frente a los políticos, sino a los ataques de otros políticos que, independientemente de qué también lo esté yo haciendo, tienen un interés en destruir mi reputación. Es una competencia permanentemente por quién es el que mejor reputación tiene entre el ciudadano. Entonces, los ataques de los políticos entre ellos pasan por atacar la reputación y la confianza que tiene la ciudadanía en el adversario. Pero entonces ahí es muy interesante este tema porque, digamos, de entrada, mala reputación. O sea, político, corrupto, mentiroso, farsante, listo. Ese es de entrada. Y ese camino que se tiene que construir para demostrarlo con todos los ataques. Pero entonces, en algún momento, partidos políticos también, y tú lo sabes y has trabajado también en campañas en Venezuela, en otras en Estados Unidos y aquí en Colombia, pues partidos políticos también tienen una reputación que ya está pues muy, muy, muy negativa. Entonces, ese camino de reconstrucción de reputación política, si se puede decir así, ¿será posible? O sea, las redes son como una ayuda o pueden convertirse como en un verdugo de los políticos para poder usar las redes. ¿Cómo funcionan ahí? No, las redes, como su nombre lo indica, como les dicen algunos, son una plataforma. Y entonces, como plataforma, se han convertido en la arena política de todos esos debates. Y por eso es que uno mira, y en eso también uno tiene que tener en cuenta eso mucho cuando mira la reputación real de un candidato, es que hay un debate en una especie de microcosmos, por ejemplo, en el caso de Twitter, donde la gente es muy ácida, muy virulenta, muy fuerte, muy radical en sus opiniones, pero en eso participan, en esas arenas participan precisamente los más involucrados, los más militantes, los más fanáticos de lado y lado. El ciudadano del común le importa menos la política precisamente porque le ha perdido confianza y porque generalmente siente que la política solo le interesa en la forma en que atañe directa y afecta directamente su calidad de vida. Entonces, pues le presta menos atención a los políticos. Entonces, las plataformas de las redes sociales son la arena política y eso puede desbordar y puede afectar, obviamente, la reputación general de un político, pero al mismo tiempo hay una parte importante de la ciudadanía que le presta menos atención a eso
y precisamente por eso también puede terminar teniendo es más fácil que el ciudadano del común eche en la bolsa de todos los políticos son iguales a cualquier político, porque lo que oye, los ecos que oye de las redes es siempre una cosa terrible, llena de ataques y de descalificaciones mutuas. Entonces dice, todos son iguales. Y esa es la barrera que para los políticos hoy en día se vuelve cada vez más difícil de romper por cuenta de las redes sociales. Exacto, exacto. Sí, y este tema de políticos, y no puedo dejarte pasar sin preguntarte, ¿cuál fue el efecto Trump en este tema? Porque un político menos reputado que él, odiado, pero y su forma de manejar Twitter fue también, yo creo que marcó también pues sí, un hito en esta era moderna y sus tweets y digamos, su irreverencia tal vez. Y este efecto Trump, digamos, lo habíamos visto también un poco aquí con Álvaro Uribe, que también es tuitero y habla y pone, pero ¿cuál fue ese efecto tal vez de cómo se maneja un político tan mal reputado como Trump, pero con tanto efecto en una red como Twitter? O sea, ¿cuál fue su impacto en esto y a futuro? Pues porque ahorita, de ahora en adelante también muchos, y lo estamos viviendo aquí en Colombia, la política se da mucho en Twitter, aunque no todos los ciudadanos están en esa red, obviamente. De acuerdo. Mira, no, uno tiene que separar otra vez como analista, tiene que separar la opinión personal sobre las políticas y las propuestas y las visiones políticas de un político como Trump, Sí, de su habilidad comunicacional. de acuerdo. Y lo que es claro es que Trump logró romper por completo, o más que romperlo por completo, llevarlo a otro nivel, porque eso ya existía antes, la política de las identidades y de las bases y del militantismo. Y esa forma casi que grosera de comunicar de él, que usando epítetos para descalificar a adversarios, medios, opositores de cualquier naturaleza, políticos o no, sonó ese cuento de que es que él habla verdadero, él no habla político, él habla como el ciudadano de la calle, él dice groserías como nosotros, Sí. él tiene posiciones fuertes como nosotros y no anda haciendo en la hipocresía del mundo de la política. Tradicional, sí. Exacto. Entonces eso terminó de construir su imagen y pues uno tiene solo que, digamos, constatar el éxito de Trump, porque siendo precisamente un político que para los intelectuales, los columnistas, los analistas, los demócratas en alguna parte del mundo, no solamente el Partido Demócrata, sino los que creemos en la democracia, fue un político tan negativo. Sin embargo, logró mantener durante los 4 años de su administración un nivel de popularidad muy estable. Nunca fue muy popular, pero nunca perdió su base. Tú miras las encuestas de popularidad de Trump y están siempre entre el 42 cuando llegó y el 41 cuando se acabó. Y logró otra cosa que uno no puede dejar de reconocerle, y es que un presidente en ejercicio logró incrementar su potencial de votos de 62 a 72 millones de votos en 4 años. Eso no le quita que perdió. Claro. Biden lo derrotó, eso está claro, por el colegio electoral y por el voto popular, como llaman allá. Pero lo que es cierto es que es un hombre que logró consolidar sus bases y consolidar su discurso a un punto que efectivamente no solamente no perdió votantes, sino que los incrementó casi que en un 20%, como en un 15% entre el inicio de su mandato, pues su primera elección y la derrota de este año. Entonces, es muy impresionante ver el trabajo de Trump en las redes sociales por esa conexión que ha logrado, y ha logrado activar una base militante muy importante que se expresa en esas redes sociales, pero que ha logrado también incluso trasladarse a las calles con todas las manifestaciones que hemos visto durante la campaña post elecciones y en sus rallies y durante, por ejemplo, los disturbios que hubo durante el verano por temas raciales en Estados Unidos. Entonces, es una militancia muy activa que se siente
que Trump ha alimentado, ha mantenido fuerte y leal a él, y eso es un uso, digamos, yo creo que su derrota demuestra que la división termina por no pagar, porque otra vez volvemos al mismo tema, no todo el mundo está en la burbuja de Twitter, De es acuerdo. más, es una minoría la que está en esas burbujas de Twitter, y entonces el ciudadano del común sí siente algo de rechazo frente a esa pugnacidad permanente que se vive en las redes sociales. Trump fue un maestro en alimentar la pugnacidad, pero Claro. eso le hace perder una parte del centro. Claro, tú tienes negativo. Y esta forma y esa dinámica que él impuso y que tú le estás explicando muy bien, no es, digamos, es trasladable o puede ser trasladable a las campañas políticas aquí en Colombia. Tal vez ahorita, bueno, tuvimos un año súper retador, 2020 nos cambió la vida a todo el planeta. Viene ahora 2021 que ya empiezan campañas presidenciales. ¿Y crees que cómo van a ser esas campañas en era digital? Porque siempre han estado, y obviamente sí sabemos, y pues obviamente el Twitter y lo que tú dices, una muy, muy pequeña población está conectada, pero a raíz de esto estamos haciendo esta entrevista por Zoom, los colegios están por Zoom, e-commerce, o sea, este cambio total, ¿cómo va a afectar a las campañas políticas en Colombia que ya arrancan el próximo año? Bueno, yo creo que esa transición hacia lo digital y hacia las redes sociales ya se dio, o se empezó a dar, digamos, Ok, aún antes de la pandemia. Y el mejor ejemplo de eso es el plebiscito para el acuerdo de paz en el 2016, donde efectivamente la campaña en redes sociales que hicieron los opositores al acuerdo fue tremendamente efectiva y cargada otra vez de verdades a medias, donde es más fácil alimentar el fanatismo y de las bases y lograr generar duda en otros. Entonces, ya vimos un primer caso de eso, incluso en las elecciones del 2018 también, en las elecciones del 2019, las elecciones locales en Colombia, también se dio un poco de eso y el fenómeno va creciendo más, pero es claro, como tú lo dices, que como la 20 nos cambió toda la vida a todos, pues las campañas políticas van a ser muy distintas en Colombia, pero desgraciadamente me temo que por ahora lo que uno ve es que como la campaña en Estados Unidos es una campaña que alimenta la polarización, porque entre más se lleva la campaña a las redes sociales, y dada la lógica y el funcionamiento de las redes sociales mismas, las redes sociales tienden a generar, a alimentar y magnificar. a magnificar la polarización, porque Sí. tú terminas recibiendo información solo de un lado, que es la de tu entorno. Y eso genera eso que llaman el efecto de cámara de eco, en el cual tú solo oyes tu propia voz, tú solo oyes a la gente que piensa como tú, y eso radicaliza aún más. Y entonces eso hace que más en un sistema de doble vuelta, a pesar de que tenemos múltiples partidos, en Estados Unidos la polarización se da porque tiene un sistema bipartidista que se polarizó. En Colombia la polarización se está dando también entre extremos, a pesar de que hay múltiples partidos y candidatos, pero con el mecanismo de doble vuelta todo lleva a que lo importante es movilizar a mi base para lograr pasar a segunda vuelta. Y en ese esquema pues de la elección presidencial, por lo menos, en ese esquema de movilización de la base, la apuesta para muchos es la polarización. Porque otra vez en las elecciones presidenciales de doble vuelta hay una frase que uno nunca debe olvidar, y es que en el esquema de doble vuelta, en la primera vuelta yo escojo y en la segunda vuelta descarto. Entonces, en la primera vuelta yo escojo mi candidato que está más afín a mí, y en la segunda vuelta descarto al que menos me gusta, Menos sobre malo. todo en el caso en que mi candidato no haya pasado a segunda vuelta, Sí, ¿no?
Sí, 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 sí. Y es un poco también lo que pasó en Estados Unidos. Mucha gente dice, en Estados Unidos, más que haber ganado Biden, ganó el rechazo a Trump, Trump. De acuerdo, ¿no? ¿Qué de es lo que acuerdo. pasa en nuestras segundas vueltas? En la segunda vuelta del 2018 en Colombia ganó el rechazo a Petro, que fue mayor al rechazo a Duque, porque Petro generaba más miedo o lo que fuera, no importan las razones, pero fue un mecanismo de descarte más que de elección. Pero entonces ahí tú tocas un punto muy importante que es la polarización. Y vamos, eso se dio en Estados Unidos en un sistema bipartidista. Aquí tú lo explicas muy bien con partidos, pero el tema es polarizar. Y ahí, en términos de campaña y de estrategia de campaña, ahí la estrategia va a ser polarizar o hay cabida para algo reputacional, o sea, como para decir, no solamente es porque ataco y ataco a mi adversario, yo construyo mi reputación, la mía, pero entonces sí habrá cabida o vamos a estar en 2021 para elegir al presidente así pues radicalizados extremo a extremo. Pues mira, la reputación es fundamental en cualquier proceso de estos. Lo que pasa es que en la construcción de reputación, bien sea en lo público o en lo privado, pero pues ya que estamos hablando de política, voy a hablar de lo político. La cuestión de reputación también se hace cuando tú quieres construir una reputación, tú tienes que pensar primero en cuáles son los atributos que quieres que la gente te reconozca. Entonces, pues yo quiero ser un candidato de izquierda, yo quiero ser un candidato antisistema, yo quiero ser un candidato antipolítico, o no, yo quiero ser un candidato del centro, yo quiero ser un candidato de la derecha, yo quiero ser un candidato asociado con las causas religiosas, yo quiero ser ¿no? Entonces, cuando tú escoges tus temas y tus atributos, la construcción de reputación va a ser precisamente, tu esfuerzo principal va a ser cómo logro comunicar y convencer, transmitir de manera eficaz a los electores, a los ciudadanos, esos valores, esos atributos por los cuales yo quiero que se me identifique, que es otra vez la reputación. Lo que pasa es que en la polarización, lo que vamos a ver es que ya lo estamos viendo, dos polos opuestos, extremos, tratando de descalificar cualquier cosa que diga el otro. El uno es un comunista, el otro es un paramilitar y un sectario. En realidad ambos son sectarios y ambos son populistas, pero porque juegan a su propia dinámica, que es construir sus atributos y caricaturizar, ponerle atributos distintos al adversario, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver y pues digamos que veremos si hay una opción de centro que sea capaz de surgir. El problema otra vez es que el centro, que según todas las encuestas en Colombia sigue siendo la mayoría de los ciudadanos, se dispersa mucho y en cambio otra vez volvemos al tema de la polarización y de la estrategia para pasar a segunda vuelta. Los extremos movilizan a sus bases, son militantes activos y fervorosos como los tiene Trump en Estados Unidos, entonces ellos sí se movilizan, votan más y entonces terminamos en esa situación en la cual los extremos son los que pasan a la segunda vuelta y habrá que ver si en este caso hay una historia distinta y tenemos una opción de centro que sea capaz de convencer a una mayoría de ciudadanos para pasar a segunda vuelta. Pero Camilo, hay una idea loca oyéndote en este tema, porque si es una cosa o Petro, pues es, mejor dicho, este nivel de estigmatización y la izquierda y todo, y el otro es un paramilitar, como lo acabas o sea, es extremo, extremo. Podríamos estar en Colombia llegando, o sea, repitiendo en un diferente escenario, obviamente, o sea, como el tema de la violencia de liberales y conservadores, o sea, que era una ruptura total de en política, es decir, es que si no, o sea, con Godo y los liberales, o sea, como ese nivel de separación y de no tener un acuerdo en ahí sí como diría Álvaro Gómez, el fundamental, porque en Estados Unidos sí existe, en Estados Unidos, mal que bien, pues está, o sea, se polarizó, pero Biden no va a llegar a
destruir y a cerrar la economía, o a ser comunista, o sea, como ese tipo de cosas que como que son tan extremas, pero aquí en otra era, obviamente, temas obviamente de violencia, de muertos y eso, pero sí se puede llegar como a ese nivel de odio y de rechazo mutuo como lo teníamos, lo vivimos en la violencia. Pues mira, dos cosas rápidamente sobre el tema. Lo primero es que la polarización en Estados Unidos es mucho más fuerte y fíjate, recuérdate que en la campaña Trump acusó precisamente a Biden de ser el comunismo, el castrochavismo, ser aliado de Maduro, ser aliado de Petro, o sea, ¿no? Ese discurso ya existió y hoy en día a mí me aterra en Estados Unidos ver cómo la polarización ha hecho no solamente que la gente desconfíe del candidato del partido contrario, sino desconfíe del ciudadano que piensa distinto. Y entonces lo que uno ve hay varias investigaciones muy sólidas del Pew Research Center que muestran cómo los demócratas, o sea, la gente toma decisiones respecto de si le creo a la otra persona o no, en función de si es de mi partido o del partido contrario. Confío en esa persona en función de si es de mi partido o del partido contrario. Entonces, hay una polarización que está llegando a la gente, digamos, al ciudadano y a la vida cotidiana, ¿no? El famoso cuento es que yo no quiero pasar la cena de Navidad, por decir cualquier cosa, con alguien que opina del otro partido, ¿no? Claro, claro. Entonces, la polarización en Estados Unidos es muy fuerte. Ahora, volviendo a Colombia, desgraciadamente en Colombia la violencia no ha dejado de ser parte de la política, a pesar de que la época de la violencia partidista oficialmente terminó hace 55, hace 53 o 60 años casi, en el 57, bueno, en el 53 con la llegada de Rojas Pinilla, empezó a acabar ese proceso, pero la violencia ha continuado. La guerrilla, los paramilitares siguieron siendo parte de la formulación violenta de la disputa política, no aliada de los partidos, es cierto, y eso es importante reconocerlo, y es un avance que hemos tenido nosotros en Colombia de manera importante, y es que tenemos partidos políticos que definitivamente abandonaron la violencia oficialmente, pero no por ello la violencia ha cesado, y lo vemos ahora con los líderes sociales. Los líderes sociales son una expresión política y están siendo amenazados por sus posiciones políticas en defensa de unas comunidades, ¿no? Entonces, la violencia va a persistir. Yo espero y confío en que, sin embargo, la terrible historia de violencia partidista que nosotros vivimos no hace mucho tiempo nos haya puesto una especie de vacuna que ojalá dure mucho tiempo, ahora que todo el mundo habla de vacunas, el llamado a las armas y el llamado a la violencia por parte de los partidos institucionales y democráticos que existen en Colombia, que son todos, ¿no? Entonces uno puede esperar que eso se va a mantener, pero no podemos olvidar que en Colombia sigue habiendo violencia política hoy en día, 60 años después del fin de la violencia. De la violencia, de la violencia con B mayúscula. De la gran violencia partidista, exacto. No, Camilo, pues está súper interesante esta conversación. Creo que te voy a hacer otra entrevista. Cuando quieras. Por hablar y temas reputación, comunicación, campañas público-privada. Me parece interesantísimo. Entonces, pronto esperaré volver a verte y gracias por aceptar esto y por todos estos conceptos que nos diste. Muchos ideas para todo lo que está pasando en esta nueva era digital. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Carolina, a ti, a ustedes, al centro, muchas gracias por la invitación. Fue un honor para mí estar contigo y poder conversar un rato. Y obviamente agradeciéndoles nuevamente, quedo a tu disposición para cuando quieras volver a conversar. Aquí estaré. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Gracias a todos.